Hola, bienvenidos a este nuevo podcast en el cual hablaremos sobre lo que son las partes de un cuento, las características, los tipos de cuento que hay, algunos subgéneros y otras cosas. Bueno, para empezar, un cuento es una narración breve, creada por uno o por varios autores, basada en hechos reales o hechos ficticios, inspirado o no en anteriores escritos o leyendas. Su trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento relativamente sencillo y por lo tanto fácil de entender. El cuento es compartido tanto por vía oral como por vía escrita. Además, puede dar cuenta de hechos reales, fantásticos, pero siempre partiendo de lo que es la base de ser ficticio. Puede ser una mezcla de ficción con hechos reales y personajes reales, pero siempre y cuando tiene que mantener esa esencia. Suele contener pocos personajes que participan en una sola acción central y hay quienes opinan que un final impactante es requisito indispensable de este género. Su objetivo es despertar una reacción emocional importante en el lector. Bueno, en resumen, un cuento es una obra de ficción que se relaciona con varios seres y acontecimientos importantes. Claro, un narrador es el que tiene que dirigir este cuento. Bueno, podemos encontrarnos con dos tipos de cuentos. El primero sería el cuento popular y el segundo sería el cuento literario. El cuento popular es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presentan en múltiples versiones que coinciden en la estructura pero tienen diferentes detalles, donde los autores normalmente son desconocidos en la mayoría de los casos, claro. Tienen tres subtipos: los cuentos de hadas, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. En el otro lado tenemos el cuento literario, el cual es fijado por escrito. Se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes características del cuento popular. El cuento se compone de tres partes, la que es la introducción, el nudo y el desenlace. La introducción es la primera parte, que es el inicio o el planteamiento, que es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. Lo que se presenta en la introducción es lo que quiebra o altera en el nudo. La introducción sienta las bases para que el nudo tenga sentido. La segunda parte es el desarrollo, o medio, que es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toma forma y se suceden los hechos más importantes. El nudo surge de un quiebre o alteración de lo planteado en la introducción. La tercera parte es el desenlace final o conclusión. En esta parte se suele dar el clímax y la solución del problema, donde finaliza la narración. El cuento presenta varias características que lo diferencian de otros géneros narrativos, los cuales son: la ficción. Aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para funcionar como tal, recortarse de la realidad. Argumental. El cuento tiene una estructura de hechos entrelazados en un formato de introducción, nudo y desenlace. Protagonista. Aunque puede haber otros personajes, la historia habla de uno en particular, a quien le ocurren los hechos principales. Unidad de efecto. Está escrito para ser leído de principio a fin, y si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. El cuento debe estar escrito en prosa y debe ser de forma breve. El cuento presenta subgéneros, en los cuales los más importantes son los cuentos de hadas, los cuentos de suspenso, los cuentos de humor, cuentos históricos, cuentos románticos, microrrelatos, cuentos de ciencia ficción y cuentos policíacos. Bueno, para finalizar y como sugerencia, el cuento necesita de lo que es ritmo, tensión, un conflicto, que esté dividido en partes, que sea la introducción, el nudo y el final, o el desenlace, y que sea de forma breve y clara, que sea muy sencillo y que pues pueda entretenerlos de una mejor forma. Bueno, pues gracias de antemano por haber visto el podcast. Que pases un excelente día. Hasta luego.